capítulo 14, verso 21. Y Juan capítulo 14, verso 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? La semana pasada hablamos de el amar a Dios como distintivo cristiano. Dijimos que nadie es capaz de amar a Dios a menos que no reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Es imposible que el hombre ame a Dios. Cuando Dios le mandó al pueblo de Israel que amaran a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obviamente les estaba pidiendo algo que no iban a cumplir. Porque es imposible amar a Dios con el amor que tú tienes para amar a tu mamá o a tu papá. ¿Sí? Ese amor no te sirve para amar a Dios. Tampoco sirve ese amor con el que tú amas a tus amigos y a tus parientes. Ese amor no te sirve para amar a Dios. Tampoco te sirve el amor que usas para amar a tu pareja, que se llama amor eros o erótico, ¿sí? Tú no puedes decir, amo a Dios como amo a mi esposa. No, ese amor no te sirve. O amo a Dios como amo a mi esposo. No te sirve ese amor. Para poder amar a Dios necesitas un amor que la Biblia le llama amor ágape, que es el amor de Dios, no a Dios, sino el amor de Dios. Porque Dios no practica el amor, dijimos, ¿se acuerda que lo dijimos? Dios no practica el amor. Dios es amor. ¿Me entiende? Su esencia misma es amor. Y toda su naturaleza está basada en lo que Él es. Él es un Dios de amor. Y la Biblia dice que ha impartido su naturaleza a todos sus hijos. En otras palabras, ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Y hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. ¿De qué amor habla? Del amor ágape. ¿Sí? Y cuando ese amor ágape viene a nuestro corazón, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces ese amor maravilloso es un amor celestial, es un amor que no es parte de los humanos naturales, sino de aquellos humanos redimidos. Es un regalo del cielo, es un regalo de Dios. Y cuando ese amor viene a nuestro corazón, entonces ese amor hace una renovación de muchas cosas en nosotros. De tal manera que podemos cambiar nuestra manera de amar a nuestro cónyuge. Dejamos de ser egoístas y dejamos de ser personas con un amor dañino. Y empezamos a amar a nuestra pareja con ese amor de Dios tan hermoso que fortalece y que purifica nuestro amor eros hacia nuestra pareja. También hace una renovación hermosa en ese amor filios que tenemos hacia nuestros amigos y familiares. También purifica ese amor hermoso que siente la madre y el padre por sus hijos y los hijos por sus padres, el amor storge. Es un milagro ese amor, el amor ágape, el amor de Dios. Y creo que hablamos ampliamente el domingo pasado. Hoy vamos a entrar a otra área. Porque lo primero que tu familia tiene que aprender es amar a Dios. Pero ahora tiene que aprender una cosa más. Que una de las maneras de mostrar ese amor a Dios es obedecerlo. Amén. Porque Juan 14:15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice,
Pero también leímos en las otras, Jesús respondió y dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? O sea, el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama de esa manera, será amado por mi Padre. El que me ama, obedece mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Si decimos que amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Entonces estamos dispuestos a obedecer a Dios. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Así que el título del mensaje de hoy, para aquellos que necesitan poner un título ahí, es obediencia o rebelión. Dos actitudes, dos consecuencias. Ese es el título del mensaje de hoy. Obediencia o rebelión. Dos actitudes, dos consecuencias. La Biblia nos va a hablar ampliamente de la bendición del obedecer a Dios. Hay demasiados textos en la Biblia que nos van a mostrar estas promesas hermosas que están en la Biblia, pero también las consecuencias de la rebelión. Les voy a leer algunos de ellos. Deuteronomios capítulo 5, verso 33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Mire toda la promesa que Dios le está dando. Primera de Reyes capítulo 2 verso 3 dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos y mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 6 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra de Dios. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, y el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan capítulo 2 verso 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deuteronomios capítulo 28 verso 2 al 6 dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de sus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendito será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Todo eso son mandamientos de Dios, pero también van a ser promesas de Dios de lo que el hombre cosechará si tiene la actitud de obediencia. Sin embargo, déjame decirte que la historia de la humanidad está llena de lo contrario. No ha sido obediencia a Dios, sino ha sido un espíritu de rebelión contra Dios. Y bueno, y si vamos a la historia, vamos a encontrar que la Biblia nos habla de la primera rebelión. Está en el libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel nos va a hablar de la primera rebelión que la Biblia tiene registro. No sé si tengo acá el texto, pero es Ezequiel capítulo 16, no lo tengo acá, pero en ella el profeta nos habla acerca de algo que ocurrió antes de que el hombre fuera hecho,
Dice que este ángel que fue hecho para un propósito hermoso, para servir a Dios, llegó al punto del orgullo de lo que él creía que era y a creer que podía tomar el trono de Dios y apoderarse de todo el poder y hacer todo lo que él quisiera. Y todo nace porque le empieza a caer mal una autoridad sobre él. ¿Sí? Le empieza a molestar que alguien le mande hacer lo que él no quiere hacer. La palabra maldad en el griego, porque la Biblia fue escrita en griego y va a usar la palabra maldad, es la palabra anomía, que significa sin ley, no sujeto a la ley. ¿Qué es rebelión? Rebelión es resistir la autoridad. Eso es rebelión, resistir la autoridad, oponerse a la autoridad. ¿Ya? Es decidir vivir sin ley, vivir sin reglas, no querer ser corregido, sin límites, vivir sin límites, no querer autoridad ni gobierno. ¿Mm? ¿Se lo repito? Para que vea usted el mundo en que vivimos. Rebelión es resistir la autoridad, es vivir sin ley, es vivir sin reglas, es no querer ser corregido, es no tener límites, es no querer autoridad ni gobierno. Eso es rebelión. Y eso fue lo que el diablo precisamente llegó a concebir en su corazón. Le comenzó a molestar que había límites y él no quería límites. Le comenzó a molestar que tenía que obedecer la voluntad de Dios y no usar su propia voluntad. Le empezó a molestar que hubiera leyes, que hubiera reglas. Le empezó a molestar todo eso. Y entonces dijo, yo voy a poner mis propias reglas, mi propia voluntad y hacer mi propio trono, mi propio mundo. Y cuando tú decides que tú vas a hacer tu propia voluntad, tu propia ley, tu propio universo, estás diciendo, yo saco a Dios del trono y yo me siento en el trono. Él sabía que él no podía destruir a Dios, él sabía que era imposible pelearse tú a tú con Dios y destronarlo, pero sí lo podía destronar de su propio corazón. Y lo hizo. Sacó a Dios de su corazón y dijo, él no es más rey, yo soy el rey. Él no es más la autoridad, yo soy mi propia autoridad. Y yo voy a hacer con mi vida lo que se me pegue la gana. Y entró en una rebelión. Y la rebelión trae como consecuencia un montón de cosas, hermano. Trae amargura, trae odio, trae ira, trae celos, trae coraje, trae envidia, trae venganza, trae un montón de podredumbre, hermano, que se empezó a desbordar en el corazón de este ser y comenzó a envenenar a los demás. Y dice la Biblia que envenenó a la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué los envenenó? Porque ellos también comenzaron a rebelarse y a entrar en una rebelión. Pasaron los siglos y un día Dios, obviamente Dios los echó fuera, porque ahí es donde se cumple lo que la Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, no puedes disfrutar de la amistad de Dios, hermano. Es que cuando yo decido incluir en mi vida a alguien como amigo, ¿entiende? Voy a tener una relación con esa persona. Cuando yo decido que el hermano Carlos es mi amigo, empezamos a disfrutar del beneficio de esa amistad. Yo empiezo a ser bendecido por lo que él tiene. Su amistad me bendice y mi amistad lo bendice. Amén. Pero cuando él decide irse al mundo y regresar allá donde vivió, pues ya mi amistad ya no, porque yo no voy a ir a vender cocaína como lo hace,
¿sí? Yo no voy a ir a emborracharme como él lo hace, ni tampoco voy a ir con las amiguitas por ahí que me quiere presentar, ¿sí? O sea, nota usted cómo ya mi amistad ya no puede darse. ¿Mm? Ni lo puedo bendecir, ni lo puedo aprobar, ni puedo ser su compañero de parrandas, ni de vida, ni de obras, ni de nada. No puedo. Eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes hacen lo que yo les mando, yo seré su amigo. Yo estaré siempre para apoyarlos, para ayudarlos, para bendecirlos. Mi amistad, los beneficios de mi amistad estarán contigo. Pero si tú no haces lo que yo te digo, los beneficios de mi amistad nunca estarán contigo. ¿Sí? ¿Entiende eso? Bueno, pues un día Dios decidió hacer algo nuevo, una nueva raza, hacer algo que Él concibió en su corazón, al hombre y a la mujer, y una humanidad como consecuencia de ello. Pero para ello necesito hacer los cielos y la tierra, todo el universo, con un solo propósito, hacer al hombre. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza, cosa que en los ángeles, la Biblia no dice que fueron hechos a su imagen y su semejanza, pero al hombre sí. Pero el diablo también, porque cuando estás envenenado, cuando tienes un espíritu de rebelión, hermano, te da por empezar a ser rebelde a todo mundo. ¿Sí o no? Y te hablo a ti, adolescente, a ver, usted jovencito y usted. Déjeme decirle una cosa. Usted ha aprendido a obedecer porque en casa le han enseñado disciplina, en casa le han enseñado que mamá es una autoridad, que papá es una autoridad, se lo han enseñado. Pero sucede que allá en la escuela tiene usted amigos a los cuales no le enseñaron eso. Y tiene un montón de amigos y de amiguitas que tienen un espíritu de rebelión. Usted ve, de hecho eso hasta se enseña en Hollywood, se enseña en Disney, ¿me entiende? Todas esas películas de adolescentes, ¿ya ha visto las películas de adolescentes? ¿Y cómo los ponen? Rebeldes, siempre los ponen rebeldes y básicamente están enseñando la rebeldía, ¿me entiende? Por eso usted debe tener mucho cuidado con qué tipo de películas, porque el adolescente, el niño siempre va a buscar un héroe, va a buscar un modelo, va a buscar a quien imitar y dice, uy, qué cool se vio ese haciéndole al rebelde, yo también quiero hacerlo. Y al final de cuentas usted fue el que le enseñó, usted lo permitió, ¿me entiende? Y usted no enseñó en casa, usted nunca enseñó a obedecer. Entonces, la rebeldía es algo que el escritor a Hebreos dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿No dice así? La rebeldía, la rebelión se esparce, se contamina. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que nació por ahí una mujer rebelde? ¿Sí? Y dijo, y no estoy hablando de acerca de las mujeres que lucharon por la justicia, no estoy hablando de la mujer que luchó por el derecho al voto, la mujer que luchó porque se le diera las mismas oportunidades que se le da a los hombres en cuanto a trabajo y en cuanto a estudio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un feminismo recalcitrante, hermano, que ve a todo mundo como una amenaza y como un enemigo, ¿sí? Que ve al hombre como un enemigo y que quiere que el hombre ya no use bigote ni barba, sino que se la quite, porque eso es un lenguaje, dicen, machista. Así le llaman, lenguaje machista. Y bueno, por eso yo me quité la barba y el bigote. No, no es cierto. Y quieren que se rasuren las piernas y el pecho y queden todo así liso, ¿me entiende? Porque es un lenguaje machista, de odio. O sea, estamos hablando de personas, hermano, que tienen un gran problema de rebelión. ¿Entiende? Y ese espíritu de rebelión, hermano, comienza a bullir en su corazón, a envenenarlo todo, sus pensamientos, su cabeza, todo.
y ven un enemigo, en todo mundo es un enemigo, y contra todos están, ¿me entiende? Así no solo a la defensiva, más que a la defensiva, son violentos, atacan, hieren, lastiman. En su rostro se les ve, en la forma como se cortan el cabello y se visten y todo eso, se les ve la rebelión. Y lo esparcen por todo lado. Estaba viendo yo en esta semana un periodista europeo que obviamente fue y visitó Rusia no con el propósito de ser imparcial en la investigación que iba a hacer, sino con todo el propósito de atacar a la sociedad rusa, ¿sí? Y empezó a entrevistar a todas las personas mayores y aún a personas de 30, 40 años y hasta algunos jóvenes, pues maduritos, y todos decían que amaban Rusia y que estaban de acuerdo con el gobierno que tenían, que a veces se necesita mano dura y que el presidente ha hecho muchas cosas buenas, pero las preguntas que les hacía era como diciéndole, ustedes se están dejando dominar, ustedes necesitan rebelarse contra ese gobierno, nosotros lo que creemos allá afuera de Rusia es algo malo de su presidente y algo malo de cómo gobierna, y obviamente no es un angelito. Pero lo que yo veía es cómo incitaba la rebelión, ¿sí? Y después fue a entrevistar a un montón de adolescentes y jóvenes que estaban bien perdidos, ¿sí? Unos en la droga, otros en el alcoholismo y otros en otras cosas que porque estamos en Facebook no debo mencionar, ¿sí? Pero que practicantes de ciertas ideologías. Y todos ellos, hermano, con unas vidas desbaratadas, ¿sí? Con una rebelión que se les veía por todos lados. Ahí encontró él, hermano, abono y fertilizante, y ahí él hizo ahí toda y al final de cuentas lo que él trata de hacer es de decir, en Rusia están atrasados. En Rusia la familia, ese concepto de la familia, de los valores familiares están caducos, Europa los supera. Deberían estos jóvenes ser escuchados y darles la libertad para destruir toda esa idea de la familia y comenzar a construir una ideología nueva. Rebelión. Rebelión. Trae felicidad la rebelión. El diablo no es feliz, los demonios no son felices. Usted lo ve, por ejemplo, ahí cuando el Gadareno, se metieron en el Gadareno y le hicieron la vida feliz. Dice que había una legión de demonios dentro de él. Y el Gadareno era un hombre así bien vestido, que esos demonios le hacían vivir muy feliz. Cuando Jesús llegó ahí a cambiarle la vida, dijo, no, si yo estoy muy bien, si yo vivo, mira, todo lo que yo tengo, toda la bendición que esta legión que vive en mí me ha dado. Así era la historia. La historia dice que vivía en los sepulcros, que había perdido la cordura, que se lastimaba, que vivía herido, lastimado. Sí, su cuerpo estaba lleno de cicatrices, de un montón de cicatrices, de todas las heridas que se había hecho él mismo. Lo habían tenido que encadenar para que no se siguiera lastimando y no lastimar a los demás. Y cuando el Señor Jesús llega y les ordena salir de ahí, ellos piden que los deje ir y meterse en un hato de marranos, ¿se acuerda? Y cuando se metieron al hato de marranos, los marranos, ¿qué hicieron? Se sintieron felices, comenzaron a comer más, a engordar más, ¿me entiende? Y regresaron chéveres allá a la casa de su patrón y se portaron, eran unos marranitos obedientes, no dieron problema. Maravilloso, ¿verdad? Que a partir de eso todo el mundo quería la crianza de marranitos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que enloquecieron esos marranos y se aventaron a un precipicio y se mataron. Entonces yo te pregunto, ¿la rebelión del diablo va a traer cosa buena? La segunda rebelión se va a dar en el jardín del Edén. ¿Y quién lo incita? Pues alguien que trae ese espíritu de rebelión, que es Satanás. Y lo incitó a la rebelión y les dijo, con que no les dejan comer de todo el fruto de acá,
Y Eva respondió, sí, de todo podemos comer. Pero ese no. O sea, imagínate, hermano, que a ti te dejan el 99% de libertades, solamente dicen que esta cosa si no lo hagas. ¿Te importaría mucho? Pues no te importaría mucho porque el 99% está a tu favor. Pero el diablo siempre va a llegar a intrigar y a decir, pues sí, pero es que no te lo dejan comer. Sí, pero es que me dejan comer el 99% de todo lo que está acá. Sí, pero ¿por qué no te lo dejan comer? Es que sabe Dios que el día que comas de eso vas a ser como Él. Vas a conocer el bien y el mal. Y no necesitarás a Dios. Tú vas a ser Dios. Y es un momento cuando, hermano, el veneno del loto te idiotiza. Porque nunca se acordaron que ya ellos eran dioses. Porque la Biblia dice eso, dioses sois. ¿No dijo así Dios? Han sido hechos a mi imagen y a mi semejanza. Ya eran algo muy grande. ¿Qué cosa les ofrecía el diablo? Nada. Y la Biblia dice que desobedecieron a Dios, entraron en rebelión con Dios, decidieron comer eso que les dijo que no comieran. Y desobedecieron. Y queriendo independizarse de Dios y queriendo sacar a Dios de su voluntad y hacer su propia voluntad, la consecuencia fue fatal. A partir de ello, hermano, la armonía, porque esa pareja era muy bonita. Imagínate cuando hicieron a Eva y se la presentaron como regalo a Adán. Sí, no regalo propiamente, ¿verdad? Porque nadie regala, un ser humano no se regala a otro. Pero le dieron la compañera de su vida. Él se volvió un poeta. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y escribió una poesía para que después, cuando él se ha rebelado contra Dios, sus actitudes cambian. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Y él dice, pues yo no, es esa vieja que me pusiste ahí. Yo no te pedí nada. ¿Ah? Esa vieja que tú me metiste en la vida fue la que me arruinó la vida. Nota usted cuando el espíritu de rebelión está en ti, es destructivo y comienzas a atacar a los demás y comienzas a hacer maldición para los demás. Yo te pregunto, la historia bíblica es clara. Y te pregunto, ¿hay negocio en la rebelión? ¿Trae algo bueno? La rebelión, hermano, está afectando. A partir de entonces ha afectado todo. Al capítulo 6 del libro de Génesis te va a decir que había violencia en toda la tierra, fruto de la rebelión. Sodoma y Gomorra se había pervertido, fruto de la rebelión. El pueblo de Israel pasó por un montón de situaciones difíciles y de maldición por rebelión. Todas las promesas de Dios no se cumplieron por rebelión. La rebelión no trae nada. Está desbaratando matrimonios. Está poniendo a la esposa contra el esposo y al esposo contra la esposa, a los hijos contra los padres. La rebelión, hermano, pone a un país contra otro país. La rebelión hace que los ricos, ¿me entiende? Destruyan a los pobres. La rebelión hace que los países ricos abusen de los países pobres. La rebelión hace que el ladrón robe. La rebelión hace un montón de daños, hermano. Trae odio, trae venganza, trae amargura, trae... mire, hermano, aquí te va algo. Si tú eres una persona que eres enojona, violenta, grosera, agresiva, tú tienes un problema de rebelión. Tú tienes un problema de rebelión. Porque de la rebelión es que nace todo eso. El pecado es rebelión contra Dios. Y el pecado es la madre de todas esas cosas.
¿Ah? La Biblia nos da una lista de todo eso. Y nos dice que todos esos frutos de la carne son frutos de esa rebelión contra Dios. Y cuando usted alcahuetea su carácter y defiende su manera de ser, usted defiende su rebelión. Y la rebelión no traerá la bendición de Dios. Entonces, la rebelión es una actitud, pero también es una ley que está en el corazón del hombre. Y Cristo vino a este mundo a hacernos libres, completamente libres de esa rebelión, libres del pecado. ¿Ah? Pero ahora hablemos de la obediencia. Las promesas de Dios las hemos leído acerca de la obediencia. Seríamos mucho más felices si obedeciéramos a Dios porque le amamos y le deseamos y le obedecemos. Hermano, la obediencia es una decisión y es un hábito. La obediencia, hermano, si vamos a hablar de obediencia, la obediencia a Dios, según la Biblia, es una virtud y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es, por tanto, una actitud que el ser humano debe aprender porque no viene de manera innata. Sí, es cierto, Dios ha cambiado nuestro corazón. La Biblia dice que ya no servimos, porque dice que el hombre es esclavo o del pecado para muerte o es esclavo de la justicia para vida. Y nosotros decidimos si dejamos que Dios reine en nuestro corazón. Decidimos que Cristo reine en nuestro corazón. Y digo Cristo porque pues el pasaje que estamos leyendo o que usé ahí fue Romanos. Y Romanos nos habla de Cristo como el Señor. Y cuando Cristo es Señor de nuestra vida, hermano, toda rebelión es traída a los pies de Cristo. Y devolvemos el trono. Ya no somos nosotros, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el libro de Gálatas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aquí hay algo que usted tiene que entender, hermano. Dios nos ha llamado a obedecer, ¿por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién puso las leyes? Dios. Hermano, todas las leyes que Dios ha puesto en el universo y en la vida del ser humano están simétricamente diseñadas para tu bendición. Cuando Dios hizo esta creación, hermano, lo hizo por, se me va la palabra, por ecosistemas. Y según el clima, según la región, según, ¿me entiende? Puso un ecosistema muy diferente a otros ecosistemas. Ecosistema es algo que se interrelaciona uno con otro. El animalito necesita esta hierba, necesita este árbol, necesita compañeros animales, muchos de ellos se lo van a comer a él para que no se reproduzca demasiado, ¿sí? Y a él le puso otro tipo de comida para que pueda alimentarse, ¿me entiende? Y hay un equilibrio, nadie se reproduce más, nadie menos. Allá en Colombia alguien llevó unos hipopótamos, ahora son un problema. Ahora la ley de Colombia lo acaba de dictaminar como una especie agresora y los van a matar. Algo les van a hacer. Tienen que salir de ahí, los van a llevar a otro lado o algo van a hacer. Porque están acabando con las demás especies, porque ese no es su ecosistema. Ellos pertenecen a otro ecosistema. Entonces, cuando el hombre altera las cosas, hermanos, lo saca de equilibrio y de balance. Porque Dios puso leyes. La ley de las plantas, de los árboles, de los animales, del ecosistema, para que funcione. Y cuando eso está en problema, entonces las cosas se distorsionan. En la vida del hombre, Dios puso también una serie de leyes. Y esas leyes Dios las puso para su beneficio. Dios desea que usted obedezca. Porque si usted obedece, el bien no es para Dios, es para usted. Dios no es más Dios ni menos Dios porque le obedezca o lo desobedezca. El problema es suyo.
Usted es el que se desgracia la vida cuando usted desobedece a Dios. Dios no es un Dios no sé, con problemas emocionales y le digo porque cuando yo fui a gerente general de una compañía aquí en Estados Unidos, tenía supervisores debajo de mí. Y yo veía a algunos de ellos que no estaban listos para la autoridad, que mandaban en una forma tan agresiva y que siempre tenía que ir a resolver problemas por la manera en que mandaban y lo agresivos que eran. De hecho, en la iglesia, hermano, yo tengo cuidado a quién pongo como líder de otros. Si es una persona agresiva, si es una persona autoritaria, no es apta para eso. Tiene que ser una persona llena de amor, de misericordia, de paciencia, ¿me entiende? De sabiduría, para que pueda interactuar con sus demás hermanos. Entonces, hermano, cuando la persona no sabe obedecer a Dios, jamás podrá mandar. Si un padre no sabe obedecer a Dios, jamás podrá ser padre. Si una madre no sabe obedecer a Dios, jamás podrá ser madre. Si un pastor no sabe obedecer a Dios, jamás podrá ser pastor. Había un letrero en el ejército en México que decía, tan noble es mandar como noble es obedecer. Y sabrá mejor mandar el que aprenda a obedecer. Así es, amén. Eso es cierto. Y Dios te dice a ti, aprende a obedecer. Porque si aprendes a obedecer, aprenderás a equilibrar las cosas en tu matrimonio, a equilibrar las cosas en tu vida, a equilibrar las cosas en tus hijos. Sabrán ser una sociedad mejor si aprenden a obedecer. Dios es el que puso las leyes, usted no las puso, yo no las puse. Por lo tanto, fuimos diseñados para sujetarnos a la voluntad de Dios. Cuando usted obedece a Dios, van a venir ciertos beneficios que quiero compartir ya así para terminar. Pero antes de entrar ahí se me olvidó algo. Obedecer es una disciplina que se practica. Obedecer es una disciplina que se practica, ¿sí o no? Y se practica desde casa. Por eso papá y mamá deben saber tener autoridad. Y el niño ahí es donde aprende lo que es obedecer. Si usted deja que sus niños se críen como animalitos salvajes, hermano, usted lo que va a criar son unos caníbales. Si algo necesitan aprender sus hijos es autoridad. Y la obediencia es una disciplina que se practica. ¿Me entiende? Se practica. Y como cristianos aprendemos a practicar la obediencia a Dios. Y aprendemos a practicarla completa, porque algunos cristianos practican la obediencia a Dios parcial. Y eso se hace un hábito. Sí, ¿no? Decimos, sí, la Biblia dice que hay que darle a Dios su tiempo, pero usted no le da el tiempo completo. La Biblia dice que hay que obedecer a Dios en cuanto a sus mandamientos, pero pues yo obedezco solamente los que me convienen. La Biblia dice que hay que darle lo mejor a Dios, pero pues yo siempre llego tarde. Y yo siempre le doy a Dios lo mínimo. Yo te voy a decir una cosa, hermano, tente miedo tú mismo. Yo siempre le he dicho a la gente, hermano, usted tiene dentro de usted una naturaleza pecaminosa. Que si usted la acostumbra a ser mal cristiano, se queda de cristianete toda la vida. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Se lo digo yo que llevo ya más de 40 años como pastor. He visto cristianos, hermano, que desde el primer día que llegaron a la iglesia comenzaron a ser fieles en muchas áreas de su vida, y yo les dije, nunca deje de hacerlo. Porque el día que comience a ver a los cristianetes acá
¿sí? A los mañosos que viven la vida cristiana como se les pega la gana, y los comienza a imitar, usted va a terminar mal. Hermano, aquí vemos mucha gente que el día que recibimos a Cristo como Salvador, decidimos vivir la vida cristiana como era, en obediencia. Y los frutos se han visto. Pero si usted decide qué quiere ser, hermano. ¿Un buen cristiano? Amén. ¿Un cristianete? Amén. ¿Un cristino? Y ya, en la calle de la amargura, un cretino. Usted decide qué quiere ser. Pero los cristianos somos gente que obedecemos a Dios no parcialmente, sino obedecemos a Dios. La Biblia lo dice, yo obedezco. Y la otra cosa, esto se hace un hábito. La obediencia se hace un hábito. De tal manera que cuando Dios dice una cosa, usted ni lo discute, ni lo pone en tela de duda, de como, a ver, Dios, vamos a negociar esto. Dios lo dice y hay que obedecer, no se negocia. Y la otra, la obediencia, ya termino, solo 3 cositas más. La obediencia a la palabra de Dios nos convierte en sabios. Dice Deuteronomios 4, 5 al 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Mire, hermano, cuando usted obedece se convierte en sabio. ¿Sí? Porque cuando usted obedece la palabra de Dios, comprueba la buena voluntad de Dios. Y cuando usted comprueba que esto es verdad, cuando usted comprueba que vale la pena obedecer a Dios, cuando usted comprueba que cuando usted renuncia a sus propias leyes y a sus propios caprichos y le hace caso a lo que Dios está diciendo, y después del tiempo dice, tenía verdad lo que la Biblia dice, era verdad, era cierto. Acabo de comprobar la buena voluntad de Dios. Acabo de comprobar que el beneficio que la Biblia decía es cierto, es real. Hermano, yo he visto a aquellos que han sido obedientes, les he visto madurar. Los que han sido obedientes les he visto crecer. Los que han sido obedientes a Dios, hermano, por una cosa maravillosa que la gracia hace, cambia su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de servir, su manera de actuar, cambia todo. Y todo está radicado en su obediencia. 2, de esas 3 cosas que dije, la obediencia acarrea bendiciones. El capítulo 28 de Deuteronomios, del verso 1 al verso 14, no lo voy a leer todo, te va a hablar de todas las bendiciones que trae el obedecer a Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, oyeres quiere decir obedecer. ¿Sí? La palabra oír implica también obedecer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando la Biblia te dice eso, compruébalo. Obedece a Dios y verás que esto es cierto.
Pero también te dice, te lo advierte, que si tú entras en rebelión contra Dios, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, y maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo en cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. Dios puso una ley. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted siembra rebelión, cosechará rebelión. No puede usted pensar que Dios estará en amistad con el rebelde, ni que la bendición de Dios estará con el que practica rebelión. Dios no está ahí. Y la tercera y última cosa que nos va a decir la Biblia es: la obediencia nos lleva a servir a la justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, verso 16. El pecado como amo nos esclaviza para muerte, pero Cristo como amo nos llama a ser siervos de la justicia para vida. Cuando nosotros servimos a la justicia es por una decisión que tomamos, obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, hermano, nuestra vida se transforma en una vida justa, obviamente porque Dios nos justificó a través del sacrificio de Cristo. Pero es que cambian muchas cosas. Hay un principio que está en nuestro corazón: justicia. Jamás le venderemos un carro descompuesto a nadie y se lo pasaremos por bueno. Jamás le daremos una tramposada a nadie. Jamás tomaremos ventaja de nadie. Jamás seremos deshonestos y faltos de integridad. Jamás. ¿Por qué? Porque hay un principio en nuestro corazón: justicia. La justicia de Dios como virtud, como se me va la palabra, como parte de su carácter, como atributo. La justicia de Dios como atributo ha sido impartido a nosotros. Y Dios ha hecho de nosotros personas justas. La práctica de nuestra vida va en base a la justicia. Nuestro carácter, nuestra manera de obrar, de pensar, de actuar, todo está en base a principios de justicia del carácter de Dios. Entonces, termino con esto. Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, la recompensa de esa obediencia es vasta. Hay un beneficio espiritual en tu vida: creces y avanzas y maduras. Hay un beneficio psicológico, porque, hermano, no hay amargura en ti, ni odios, ni rencores, ni problemas no eres un bipolar, ¿me entiendes? Eres una persona tan sana a nivel psicológico, a nivel moral, porque la rebelión de hoy es contra los principios morales de Dios. Y a nivel moral eres una persona confiable, eres una persona de bendición, es una persona que en ti rigen muchas cosas hermosas, principios y valores hermosos como persona que te hacen un ser humano de calidad. Y por último, a nivel social, eres una persona que eres un beneficio para la sociedad y no una maldición para la sociedad. A nivel familiar, eres una bendición para tus hijos
una bendición para tu esposa, para tu esposa, para tus padres. Y lo que Dios dijo cuando le llamó a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se repite en la vida de un cristiano. Usted es una bendición para todo aquel que se acerca a su vida. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es clara. La Biblia nos habla de obediencia como nos habla de rebelión. Las consecuencias de la rebelión han sido nefastas. La rebelión del diablo, la rebelión del hombre. Y aún la rebelión de un cristiano trae consecuencias fatales. Pero tú nos has llamado a obediencia. El amor que tenemos a Dios se expresa en obediencia. Amamos a Dios y Él nos ama a nosotros. Dios es confiable. Obviamente que es tan difícil obedecer a los hombres injustos, porque muchas de sus leyes están plagadas de injusticias. Pero no sucede así con Dios, porque Dios es santo, es puro, es limpio, es justo. Su santidad nunca permitirá una injusticia en su relación con sus criaturas. Tú eres amor y eres un Dios santo, y por lo tanto eres confiable. Todo lo que tú nos pides es para nuestra bendición. Todos los mandamientos que pusiste delante de nosotros es para nuestra realización. El único beneficiado somos nosotros. Dios no es beneficiado, porque todo esto fue diseñado para nuestra bendición. Señor, que esta iglesia entienda que obedecer a Dios vale la pena, que la rebelión es el peor camino que podamos tomar, que nunca llegaremos a ningún lado si seguimos plantados en una actitud de rebelión. Pero yo te pido, Padre, que esta iglesia que un día abrió su corazón para recibir a Cristo como su Salvador y que ha recibido al Espíritu Santo como el vínculo perfecto en esta relación con Dios y con los demás, que ese Espíritu que está haciendo esa obra de santificación en nuestras vidas nos lleve a una completa rendición de nuestra vida delante de Dios, que podamos entender que Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey, que Él nos compró por precio y que nuestra vida es de Él, que vivimos por Cristo y para Cristo, y que el obedecer es el proyecto más hermoso diseñado por Dios para nuestras vidas. Te pido que esta palabra, Señor, sea bendición para esta iglesia, que quede en lo más profundo de su corazón y de su mente, que lo lleven a casa y lo practiquen con sus hijos, y que le enseñen a sus hijos la bendición de lo que es obedecer a Dios. Despídenos en paz esta tarde, llevando la paz tuya en nuestros corazones. Danos un día de bendición y una semana de victoria. Por Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Salud.